Hola, nosotros somos del equipo 2 y vamos a hablar sobre métodos de búsqueda. El índice de contenidos a abordar será búsqueda secuencial, búsqueda binaria y búsqueda por hash. Introducción. La elección del método de búsqueda adecuada depende del tipo de dato, la estructura de almacenamiento y las necesidades específicas del problema a resolver. Búsqueda secuencial. Consiste en recorrer secuencialmente un array desde el primer elemento hasta el último y comprobar si alguno de los elementos del array contiene vector buscado. Como características tenemos, si el elemento no está en la lista, se requiere n comparaciones para encontrarlo. Si el elemento está en la lista, se puede encontrar en el primer lugar que se mire al principio de la lista y solo se necesitará una comparación. Ventajas. Es fácil adaptar la búsqueda secuencial para que utilice una lista enlazada ordenada, lo que la hace una búsqueda más eficaz. Si los datos buscados no están en orden, es el único método que puede emplearse para hacer dichas búsquedas. Y como desventajas tenemos, este método tiende a ser muy lento. Si los valores de la clave no son únicos para encontrar, todos los elementos son una clave particular. Se requiere buscar en todo el arreglo, lo que hace el proceso muy largo. Similitudes. Son técnicas utilizadas para encontrar un elemento dentro de una estructura de datos, aunque cada una de estas técnicas tienen características distintas y existen algunas similitudes en su concepto y propósito. Diferencias. No requiere que los datos estén ordenados, lo que la hace muy flexible pero también menos eficiente. No tiene un manejo específico de duplicados, simplemente devuelve el primer valor que coincide. Bueno, yo les hablaré sobre la búsqueda por funciones de hash. En definición tenemos que la búsqueda por hash utiliza una función hash para mapear los elementos de la lista índices de una tabla hash. Al buscar un elemento se calcula su hash y se accede directamente a la posición correspondiente en la tabla. Sus características es que es muy rápida, su tiempo de búsqueda constante en promedio, requiere funciones hash adecuada, la calidad de la función hash afecta el rendimiento. Ahora hablaré sobre las ventajas. Si necesitas buscar palabras muy rápidamente y estás dispuesto a usar más memoria, la búsqueda por función hash sería la mejor opción. Es extremadamente rápido para búsquedas independientemente del orden de los elementos, pero también tiene desventajas, las cuales son: se requiere una buena función hash y puede haber colisiones, que esto significa que varios elementos mapeados en la misma posición. Ahora les hablaré sobre las similitudes y diferencias. Una de las similitudes que tiene es en el orden de la lista. En búsqueda secuencial no requiere y en la búsqueda por función hash tampoco requiere. Una diferencia es que en el espacio adicional, en la búsqueda secuencial es mínimo y en la búsqueda binaria también es mínimo, y en la función hash requiere una tabla hash obligatoriamente. Su objetivo en la búsqueda secuencial es encontrar un elemento en una lista, en la binaria es lo mismo pero en una ordenada, y en la búsqueda por función hash es encontrar un elemento pero de la forma más rápida posible. Hola, yo les voy a hablar sobre la búsqueda binaria. Vamos con la definición. La búsqueda binaria es un algoritmo utilizado para encontrar la posición de un elemento específico dentro de una lista ordenada. El proceso consiste en dividir repetidamente el rango de búsqueda en mitades, comparando el elemento central en el valor buscado. Sus características son: número 1, la eficiencia, lo que significa que divide la lista en mitades en cada iteración, y que requiere lista ordenada. El algoritmo solo funciona si los datos están en el orden ascendente o descendente. Ventajas y desventajas. Sus ventajas son que es más rápida para listas grandes, mucho más eficiente que la búsqueda lineal. También es sencilla de implementar, especialmente en su versión interactiva. Y sus desventajas es que requiere orden, o sea que los datos deben estar ordenados previamente, lo que puede agregar complejidad si no lo están. Y no es apto para estructuras dinámicas, o sea que no funciona bien con listas que cambian constantemente. Y similitudes. Número 1, requisito de orden. En búsqueda binaria la lista debe estar ordenada y en búsqueda lineal no requiere que la lista esté ordenada. Número 2, método de búsqueda. En búsqueda binaria divide la lista en mitades en cada paso y en búsqueda lineal recorre los elementos uno por uno. Ahora con sus similitudes. Número 1, objetivo común. Tanto la búsqueda binaria como la búsqueda lineal buscan localizar un elemento específico dentro de un conjunto de datos. Número 2, algoritmos de búsqueda. Ambos son métodos algorítmicos diseñados para trabajar con colecciones de datos, aunque aplicados en contextos diferentes.
Ahora vamos con el ejemplo práctico. Imagina que tienes un diccionario de palabras y quieres buscar una palabra en particular. ¿Qué algoritmo usarías? En el algoritmo de búsqueda secuencial, si el diccionario está en orden alfabético y tienes muchas palabras, la búsqueda binaria sería la más eficiente. En la búsqueda secuencial, si el diccionario no está ordenado y quieres implementación sencilla, la búsqueda secuencial sería una opción. Y en la búsqueda por función de hash, si necesitas buscar palabras muy rápidamente y estás dispuesto a usar más memoria, la búsqueda por función de hash sería la mejor opción. Bueno, en conclusión, la búsqueda secuencial es la más simple pero la menos eficiente. La búsqueda binaria es muy eficiente para las listas ordenadas y la búsqueda por función de hash es extremadamente rápida en promedio, pero requiere una buena función hash y puede tener colisiones. La elección del algoritmo adecuado depende de las características de los datos, la frecuencia de las operaciones y los requisitos del rendimiento.